ustedes. Espero que estén todos bien reunidos para que vean este nuevo estudio que le vamos a dar en este momento. Dios me los bendiga a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están oyendo y a los nuevos suscriptores. Dios les bendiga, un gran saludo, nos encanta estar con ustedes con este estudio que traemos en esta oportunidad. Les pedimos que busquen en sus Biblias, ¿verdad? Que tengan sus Biblias allí a la mano y que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 16. Que tengan su libreta. Sí, que tengan sus libretas de anotaciones porque vamos a hablar hoy acerca de una parábola que se encuentra en Lucas 16 que habla acerca del mayordomo infiel. Y entonces es importante, ¿verdad? Porque vamos a hacer el análisis, luego vamos a hacer la explicación y luego vamos a sacar las 3 exhortaciones. Es una parábola de exhortación para todos nosotros los creyentes. Así que preste mucha atención. El título que se le puso fue Escoge ser fiel y justo. Así es. Vamos a ponernos las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Amén, Padre amado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, por todos los que nos están viendo en este momento, escuchándonos, Señor, los nuevos suscriptores, Señor, los bendecimos en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la gloria sea para ti, Señor, y esperamos que nos reunamos y nos abracemos todos, Señor, y nos demos las manos. Amén, Señor, un abrazo fraternal, Señor, que cada uno de nosotros. Y tú, Señor, quita todo virus en el mundo, Señor. Quita todas las opresiones que tienen todas las personas en este momento, Señor. Te damos gracias a ti. Te bendecimos a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Preparemos nuestro corazón entonces. Sí, Señor. Las Escrituras enfáticamente condenan el amor al dinero. En 1 Timoteo capítulo 6, versos 10 y 11, se refiere a que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús resumió la enseñanza sobre el asunto en una exhortación clara que se encuentra en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 6 del 19 al 21. Adelántese usted, ¿verdad? Lo va a estudiar en su casa al finalizar el video. Porque ahora vamos a entrar directamente en Lucas capítulo 16 con la parábola. En Lucas 16, Jesús narra una parábola y pone de manifiesto esta amonestación en una manera inusual y desconcertante. Es la historia de un siervo infiel, mentiroso y engañador, quien fue descubierto y se le avisó que sería despedido. Entonces, astutamente utiliza la riqueza de su amo para comprar amistades que le serán de utilidad para su futuro. Así es, en Lucas 16 del 1 al 8. Vamos a leerlo juntos, usted en su casa, aquí con nosotros, y vamos desde el verso 1. Dice así: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Prestemos atención especial a ese verso 8. Qué cosa tan extraña por la cual se alaba a alguien, ¿verdad? Esta es una de las más sorprendentes y enigmáticas parábolas de Jesús.
Ella termina totalmente distinto a las demás parábolas. Vamos a hacer un análisis de esta historia. En primer lugar, el personaje principal de esta parábola es un hombre al que Jesús refiere como un mayordomo malo, un mayordomo infiel. En el verso 8, no hay duda acerca de su carácter torcido. Las acciones propias del mayordomo revelan que era malvado, conspirador, totalmente carente de principios, sin vergüenza en su maldad. El mayordomo sabía que sería imposible encubrir su mala conducta. De hecho, no se defendió de la acusación. Imagínese, reconoció por sí mismo que no podía hacer un trabajo físico. ¿Se acuerda que él decía, cavar no puedo? Él no podía hacer ese trabajo físico, que era fuerte y que era demasiado orgulloso también para pedir limosna, porque él dice, y pedir limosna tampoco puedo. Así que optó por engañar al hombre rico aún más. Preparó los libros a favor de las personas que le debían dinero a su amo y gratuitamente les perdonó grandes deudas. Les robó a su amo con el fin de ganar amigos y comprar favores, asegurándose así que cuando el hombre rico finalmente lo despidiera, será recibido por la gente que ahora estaría en deuda con él. Imagínense cómo él va tramando todo. Sí. Esta es una parábola, recordemos, es una parábola, no es la vida real. Jesús inventó esta historia y los únicos hechos y datos registrados en la palabra de Dios son los que Jesús dio cuando narra la parábola. El público principal para esta parábola son los discípulos de Jesús. No es un mensaje evangelístico como la parábola del hijo pródigo que está en el capítulo 15. Si usted se da cuenta en su Biblia, en el capítulo 15, lo que está antes de esta parábola del mayordomo infiel es la parábola del hijo pródigo. Esa era una parábola evangelística, era para todo mundo. Mientras que esta parábola que está en Lucas capítulo 16, Jesús se las dice a sus discípulos. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta de la diferencia entre una y otra y lo importante que es para nosotros los creyentes, lo que ya sabemos y tenemos amor por Jesús y que le hemos entregado nuestra vida a Él. Exactamente. Esta historia no es un llamado a arrepentirse ni un llamado a creer en el Evangelio. Está dirigida a personas que ya se han comprometido a seguir a Jesús. Hombres y mujeres que aman la justicia, se han apartado del mal y viven sus vidas preocupadas por la gloria de Cristo. Es un mensaje del discipulado, esto es para los creyentes. Exactamente, es un mensaje para el discipulado. Sí, señor. El hombre rico de la parábola es un magnate impresionantemente rico y por eso es importante este análisis que estamos haciendo. Era un hombre notable en su dinero, no alguien con un negocio pequeño, tan rico que ni siquiera se dignaba participar en la operación diaria de sus negocios. En su lugar, él contrata a un gerente, a un administrador, a un mayordomo para conducir su empresa. Es claramente una enorme responsabilidad hacer esa conducción de esa empresa debido a que solamente en 2 de las deudas contraídas que se refieren en la parábola se refiere a 100 barriles de aceite y a 100 medidas de trigo. Eso está en el verso 6 y 7 de la parábola. El hombre rico probablemente vivía en una mansión distante de la sede de su negocio, ya que no tenía conocimiento de primera mano de lo que estaba haciendo el mayordomo. Así es, de hecho lo mandó a llamar. Sí, señor. El mayordomo era un administrador experto y hábil, un hombre distinguido. Por su propio testimonio, no era alguien acostumbrado a los trabajos manuales. De hecho, recuerden que él dice, cavar no puedo. Sin duda tenía el respeto de la mayoría de la gente, por eso él dice mendigar tampoco. No habría sido puesto en una posición tan importante si no hubiera tenido la confianza plena e incondicional del hombre rico. Debe haber sido una muy mala noticia para el hombre rico cuando el mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. En el informe, efectivamente, este administrador había violado la confianza de su señor y no se podía negar el hecho. El hombre rico actuó de inmediato. Llamó a su mayordomo,
y le preguntó: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Eso se refiere en el verso 2. Una vez más, esto indica que el dueño vivía a cierta distancia del sitio donde se encontraba su negocio, porque no intervino de inmediato para hacerse cargo de los asuntos de la empresa, y en lugar de esto exigió una explicación completa al mayordomo y le advirtió que una vez terminado su informe quedaría sin su empleo. Y el dueño, el hombre rico, cae en cuenta es porque alguien lo acusa. O sea, que no fue que él mismo se dio cuenta de lo que hacía el mayordomo. Los otros que trabajan con él. Probablemente. Sí. Francamente, esta fue una mala decisión del hombre rico. Si el informe del mal manejo económico era creíble, ¿por qué darle más tiempo para hacer más daño? Exactamente, ¿por qué lo dejó allí? Tenía claras señales de que era culpable. Esas señales venían con referencia de alguien, como dices tú, probablemente alguien que trabajaba con él. Y sabía que tenía una mala gestión. Entonces, esa persona debería separarse de inmediato de toda responsabilidad. Ya el mayordomo no era de confiar. Cuando ya se ve eliminado el último incentivo para que fuera honesto. Evidentemente, ese último incentivo era tener el trabajo. Ya ese trabajo no lo iba a tener. Ya se sabía, ¿verdad?, que no iba a ser honesto. Porque si un mayordomo despilfarra los bienes de su amo, tiene que responder por su mala conducta. Ahora, ¿por qué lo deja? Lo dejó porque él no tenía las cuentas. Él le dijo: prepara ese informe, da cuentas de tu mayordomía. Él no sabía dónde estaba parado. Sí, un hombre tan adinerado que con lo que manejaba este mayordomo, él le dijo: bueno, prepárame las cuentas, yo he oído algo de esto, ¿verdad? Y por eso te voy a quitar, prepárame las cuentas, porque él no sabía dónde estaba parado. Le dio tiempo de hacer toda su cosa. Fíjate, a pesar de saber que dejarlo era un riesgo, prefirió el riesgo para tener algo de las cuentas. Evidentemente no tenía cómo encubrir la culpabilidad, así mientras preparaba su contabilidad final, inventó un plan audaz para asegurarse que cuando perdiera su trabajo no terminaría en la calle. Y él se dice a sí mismo: ya sé lo que haré. El verbo en el texto, allí en la parábola, ese verbo es griego, es egnon, y literalmente se dice ya sé. Tiene el sentido de una idea brillante en la que él cae en cuenta de repente y que se le ocurre que tenía a su disposición medios para congraciarse con los deudores del hombre rico. A juzgar por el tamaño de sus deudas, ellos también eran hombres de recursos sustanciales, eran hombres importantes, los deudores. Sí, señor. Evidentemente el negocio le había proporcionado vivienda porque esta era una de sus principales preocupaciones. De que a dónde iba a vivir. Exacto. Imagínese, una vez que no continuara con este trabajo, quedaría literalmente sin ingresos y sin lugar para vivir. Se enfrentaba a un futuro sombrío con una mancha muy negativa en su expediente de empleo. Su situación parecía desesperada. Este era su plan. Las deudas en esta economía agrícola normalmente se pagaban en especie a tiempo de cosecha, fueron dentro de un año. Exacto. Por lo menos 6 meses. El aceite en el versículo 6 se refiere al aceite de oliva, un alimento básico en todas las culturas mediterráneas. El trigo era igualmente un producto esencial. Era seguro para un acreedor negociar sus deudas en productos básicos como estos y con ellos evitar ejecuciones financieras en tiempos de sequías, daños a los cultivos u otros problemas económicos. Sí, así que antes de que los deudores se enteraran de que había sido él despedido, él los llama y dice allí la parábola: a uno por uno, y les hizo ofertas para descontar sus deudas en cantidades que iban del 20% al 50%. Cuando llegara la cosecha y también el pago de la deuda, tendrían que pagar mucho menos de lo que originalmente debían. De esta manera, el mayordomo hizo que los que le debían a su amo ahora estuvieran en deuda con él. Fue una malversación de fondos lo que hizo, una apropiación indebida y deliberada de los recursos del amo.
Los descuentos eran grandes y costosos. Preste atención. 100 barriles de aceite eran 875 galones, el equivalente. El precio de esa cantidad de aceite sería alrededor de unos 1.000 denarios. Un 50% de descuento era igual al salario medio de un obrero durante más de 1 año y medio. 100 medidas de trigo eran 1.000 fanegas, una unidad de medida, para la cual se requiere 100 hectáreas para producir esta cantidad de trigo. Imagínense, 100 hectáreas serían... Sí, 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados para sembrarlos de trigo. Su valor total igualaba entre 8 y 10 años de trabajo para el agricultor promedio. El 20%, que es el descuento que le hace el mayordomo, significa una reducción de pago de cerca de 2 años. Y estos 2 deudores eran solo una muestra representativa. El verso 5 dice que el mayordomo fue llamando a cada uno de los deudores de su amo y les dio descuentos similares a todos ellos. Una docena o más de descuentos a ese nivel representaban una fortuna que le compraría al mayordomo favores para toda la vida. Toda la vida, fuera de tú. Imagínate el defalco. Sí, señor. El mayordomo infiel nunca pensó ocultar lo que había hecho. No le importaba. Ni lo que estaba haciendo. Este hombre no tenía conciencia ni remordimiento. Él era descarado. Estaba preocupado de una sola persona en el universo, él mismo. Si no podía ganarse la vida honestamente, lo haría de cualquier otra manera que pudiera. Y aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. Aquí caemos ya hemos narrado, ¿verdad?, los detalles de la parábola y ahora toma un giro sorprendente. Podríamos esperar que la parábola terminara como la historia de otro mayordomo malvado en Mateo 24, 50 y 51, que dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes, pero no fue así, sino que esta parábola termina con que ese señor, ese dueño de todo, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Eso está en el verso 8. Entonces esto como que nos deja así fuera de lugar, porque hay un momento como que uno dice, ¿cómo puede alabar a ese amo, verdad? Ese amo, ¿cómo puede alabar, el hombre rico, cómo puede alabar al mayordomo infiel si hizo mal? Pero fíjense que lo que dice, el hecho de que el hombre rico admirara la estrategia poco ética de su empleado da a entender que él mismo no era un hombre de integridad pura, el hombre rico. No era, el hombre rico no era. Ninguno de los dos hombres de negocios, ni el mayordomo, ni el dueño, ni el hombre rico eran íntegros. Porque a veces hay personas que trabajan con personas así. Él me roba, pero me produce mucho. Y lo dejan. Hay mucha gente de negocio que tiene esa mentalidad. Y eso no es así. Porque si tú le vas a trabajar a Cristo Jesús, tienes que ser honrado y fiel. Sí. Tanto como patrono. Exacto. Como obrero. Ese hombre que te hace eso, que tú también, si hay alguna persona que me está viendo en este momento, hace eso, lo que tiene que hacer es retirar al obrero ese o el empleado que te hace las cosas por debajo cuerda, te consigue las cosas, porque como él hace eso contigo, él también te roba. Es importante entender que a diferencia del dueño de Mateo 24 o del señor de Mateo 25, el hombre rico en esta historia no es una figura de Cristo. En un mundo sin Dios, la naturaleza de los negocios lleva a admirar las tácticas astutas y solapadas tanto de los rivales como de los socios. Jesús estableció esto a propósito, esta historia en el ámbito de negocios seculares, donde este tipo de pecado de protección propia y de maniobras maquiavélicas no solo son comunes, sino que se consideran parte del juego. Así es. Lo que yo le estaba diciendo ahorita. En el mundo. En el mundo. No es la villanía del mayordomo per se la que el Señor Jesús admira. No es la villanía, la maldad, lo macabro que Él planificó. Recordemos que el hombre rico en esta parábola, él pretende castigar al administrador por ser un despilfarrador. De hecho, le quita su trabajo. No estaba de acuerdo con la deslealtad del hombre y tampoco lo aplaude, no aplaude la falta de honor del mayordomo
mayordomo. Lo que elogió fue lo sagaz que había sido. Y la palabra griega traducida como sagazmente es frónimos, que significa con prudencia o astutamente. Y el vocablo tiene la idea de ser cauteloso, ingenioso y perspicaz. A eso se refiere, eso fue lo que elogió, ¿verdad? Sí, lo señor. cauteloso, lo ingenioso, lo perspicaz. Sí, señor. Él manipuló los recursos que estaban temporalmente en su poder para lograr fines ventajosos a largo plazo. Los usó para hacerles un inmenso bien a los deudores. Se ganó las amistades de ellos con generosidad pródiga, no solo de uno, sino de todos ellos. Así que amplió sus opciones. El mayordomo mostró una increíble previsión, porque no estaba pensando en cómo cubrir o excusar sus pasadas transgresiones. Él solo estaba tratando de asegurar su futuro. Bueno, ahora hasta aquí, ¿verdad? Vamos a entrar en la explicación. En el verso 8, en la misma parábola, en Lucas capítulo 16, ¿verdad? Hasta el verso 8, a partir del verso 9 hasta el verso 13, Jesús explica la parábola. Y dice que Jesús afirma un punto de vista. Los pecadores tienden a ser más inteligentes, con visión de futuro y diligentes en su corto bienestar temporal, que los santos en la tarea de acumular tesoros para la eternidad. El dueño, el hombre rico, es Dios. Y la sagacidad que tenía el mayordomo infiel, que le metió energía, le puso energía al asunto de buscar cómo planificar la seguridad de su futuro, es a lo que el Señor nos dice que tenemos que ser sagaces nosotros. Y entonces nos compara en la explicación después del verso 8 y nos muestra de que los hijos de este mundo, los pecadores, tienden a ser más inteligentes, con visión de futuro, diligentes para planificar un corto bienestar temporal terrenal, mientras que nosotros los santos deberíamos tener eso mismo para acumular tesoros para la eternidad, cuando nuestro lapso, ¿verdad?, es muchísimo más amplio. Los pecadores no tienen nada que esperar, excepto los años restantes de su vida terrenal. A eso se refiere el Señor en la parábola. Ellos están más preocupados y son más inteligentes cuando se trata de asegurar un futuro ventajoso para sus años de jubilación que los hijos de la luz, quienes tienen un futuro eterno para el cual prepararse. Invierte energía, los pecadores invierten energía increíble, habilidad y perspectiva en la tarea de adquirir bienes terrenales para los años restantes de esta vida. A eso se refiere. Un hombre infiel hizo provisión para su futuro a través de una idea brillante, ¿verdad?, asegurándose estar terrenalmente cómodo y seguro, mientras que nosotros, que somos los hijos de Dios, no estamos haciendo nuestro trabajo de una manera sagaz, inteligente, con astucia, con velocidad, con energía, con ánimo, para asegurarnos nuestras moradas celestiales valga el pleonasmo, en el cielo, ¿verdad? En el cielo, sí. De hecho, fíjese que este hombre, el mayordomo infiel, está preocupado por la vivienda. Y nosotros tenemos moradas en los cielos. Se supone que si somos nosotros hijos de Dios y somos hacedores de la palabra de Dios, estamos asegurándonos también con nuestra obediencia, ¿verdad? No solamente creemos, ciertamente, pero cuando tú crees, tú obedeces. Cuando tú crees en el Señor, por fe y por gracia somos salvos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice de que hay moradas, diferentes moradas en los cielos. Sí. Entonces nosotros aquí en la tierra tenemos que asegurarnos esas moradas celestiales. Los hijos de la luz son los verdaderos discípulos de Cristo. Después de todo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Eso está en Filipenses. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 20. Por lo tanto, deberíamos tener nuestra mente
puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, según Colosenses capítulo 3, verso 2. A eso se refería el Señor cuando alabó la sagacidad, que nosotros tenemos que ser igual de sagaces. Sí, Señor. Eso se identifica con la parábola que Jesús habló acerca de la sabiduría serpentina, cuando dice, sean astutos como las serpientes y mansos como la paloma. Como las palomas. Sí, Señor. Entonces a eso se refería, a que tuviésemos esa astucia para asegurarnos nuestras bendiciones en los cielos. Sin embargo, con la comparación con todas las estrategias y maniobras que los no creyentes emplean para asegurarse su futuro en este mundo, los hijos de la luz muestran una clara falta de sabiduría. Los hijos de la luz, unidos por la eternidad, deberían ser más activos, más celosos, más conscientes, más sabios acerca de aprovechar bien el tiempo en prepararse para el futuro y hacer tesoros en el cielo. Presta atención. Señor. Jesús hace 3 exhortaciones prácticas en relación con la actitud del creyente hacia las riquezas injustas. Número 1. El dinero es un recurso para ser utilizado en bien de los demás. En Lucas 16:9 dice lo siguiente: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Amén. Utilice su dinero para hacer amigos no terrenales, sino amigos que le darán la bienvenida en su hogar eterno, es decir, ser generoso con el pueblo de Dios. Ponga su dinero a trabajar para los demás, ayude a los verdaderamente necesitados entre el pueblo de Dios y tendrá tesoros en el cielo. Eso está en Mateo capítulo 19, verso 21. ¿Por qué decimos en el pueblo de Dios? Porque es en el pueblo de Dios en donde está la promesa de gran bendición. En Mateo 25, del 35 al 40, dice, tuve hambre, estuve enfermo, estuve preso, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, y en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ve que él lo dice? Sí, a uno señor. de mis hermanos más pequeños. Se refiere a los que son sus hijos, a los que han sido llamados y hechos hijos de Dios. También hay un verso por ahí que dice que le des agua al necesitado, al enemigo, que él hasta el agua te la pagará. Sí, imagínate. Sí, Señor. Sí. Agua que no vale nada. Jesús le recuerda a sus discípulos que nosotros también somos administradores. A diferencia del administrador injusto, tenemos la autorización explícita de nuestro Señor, es decir, estamos bajo órdenes expresas de ser generosos con los recursos del Maestro, a fin de hacer amigos para la eternidad. Bueno, fíjese que con respecto a la parábola del mayordomo infiel, el mayordomo infiel a escondidas del propietario, del hombre rico, él hace todas estas cosas y busca a estos amigos, ¿verdad? Asegurándose renegociar con ellos las deudas. Mientras que nosotros tenemos toda la autorización plena de parte de nuestro Señor de buscar amigos y de ser generosos. De hecho, tenemos una orden, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Tenemos una orden de ser generosos con los recursos que el Maestro nos ha dado, ¿verdad? Para lograr esos amigos en la eternidad. Sí, Señor. La segunda exhortación práctica nos expresa el Señor en Lucas 16:10. Todo lo que tenemos pertenece a Dios y siempre debemos pensar en nosotros mismos como mayordomos. Esta exhortación es un estímulo a examinarnos a nosotros mismos. El carácter verdadero se ve en la forma en que una persona se encarga de las cosas pequeñas. En ese verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Has escuchado personas decir, si tuviera más, daría más? La respuesta es no, no lo haría. Las personas verdaderamente fieles son generosas debido a su carácter, no por sus circunstancias. La viuda
que tenía prácticamente nada, dio todo lo que tenía. Hay personas que lo tienen todo y no dan nada. Es esencial que los creyentes tengan una perspectiva adecuada sobre su deber como administrador, independientemente si tienen poco o si tienen mucho. Por eso es que es importante prestar atención cuando estamos hablando de las parábolas, porque las parábolas son enseñanzas a través de historias. El Señor nos mostraba el reino de los cielos, lo importante que era el reino de los cielos y lo importante que es la eternidad, porque muchos predicadores han estado utilizando estas parábolas, señalándolas específicamente a que la bendición del Señor es económica para nosotros, la encuadran dentro de lo que es la búsqueda del dinero. Y en realidad el Señor siempre nos dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Sí. Y cuando estudiamos las parábolas nos damos cuenta de que siempre hablaba del reino de los cielos, sí, del reino de Dios. La declaración de Jesús en este texto parece indicar que la mayordomía sabia se aprende mejor y se establece un compromiso al practicarla primero en las pequeñas cosas. En Lucas capítulo 16, verso 11, dice así: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo que hacemos con nuestro dinero revela el verdadero estado de nuestro corazón. Los que no están invirtiendo en la obra redentora de Dios están eludiendo su deber de ser fieles mayordomos, perdiendo un momento de oportunidad y empobreciéndose a sí mismos para la eternidad. Dios no recompensa a las personas que desperdician sus recursos. Mis amados, tenemos nosotros que poner nuestro dinero, ¿verdad?, para el crecimiento del Evangelio, la expansión del Evangelio. No escatime en predicar la palabra de Dios, no escatime en comprar Biblias, en regalar Biblias, en ayudar al pobre, al necesitado, al enfermo, a la viuda o al huérfano. No escatime en eso, porque esa es la voluntad de Dios. De Dios, sí, Señor. En Lucas 16:12 agrega otra denuncia penetrante: y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este es un recordatorio del primer principio de la mayordomía. No somos dueños de nada como una posesión permanente en la actualidad. En 1 Timoteo 6:7 dice lo siguiente: nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Todo lo que tenemos es para administrar. Todo lo que tenemos pertenece a Dios y debe utilizarse para su gloria. La exhortación número 3 dice: no deje que el dinero usurpe el lugar de Dios en su corazón. En Lucas capítulo 16, verso 13, el Señor dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta exhortación final centra nuestro corazón en Dios. La administración de los recursos de Dios es una obligación permanente. Tenemos una custodia de los bienes terrenales de Dios y esa custodia es formal. Un mayordomo es un esclavo. Los creyentes somos propiedad del Maestro, quien nos compró a precio de sangre. Él tiene el control absoluto y exclusivo sobre nosotros. No podemos tener esa relación con otra persona o cosa. Por eso es que el Señor dice: dos señores, no, uno solo. Ningún esclavo puede servir a dos señores. No hay término medio. Por otro lado, si honra al Señor con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, según Proverbios 3:9, entonces usted está demostrando con la administración que ha repudiado a otros dioses, comenzando con las riquezas injustas, el lucro deshonesto y el amor al dinero. Vamos a orar entonces, vamos a pedirles al Señor por causa de esta parábola, ¿verdad?, que nos guarde el corazón, que nos ayude a guardar el corazón y que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que podamos ser nosotros sagaces, inteligentes, con visión de futuro, pensando en nuestro gran tesoro que está en los cielos, en la eternidad,
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, te damos Señor. gracias por tu palabra, te damos gracias por esta amonestación, esta exhortación que contiene esta parábola del mayordomo infiel. Líbranos, Señor, de ser mayordomos infieles nosotros en lo terrenal y ayúdanos Sí, en lo Señor, espiritual, Padre, en el Señor, nombre de Jesús. a ser fieles, a ser sagaces, a ser vivaces, Padre Santo, inteligentes, Padre, para nosotros acumular bendiciones en los cielos. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes a hacer amistades celestiales, Padre Santo, y a seguir tu palabra, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores de ella. En el nombre de En Jesús, el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y quítanos del corazón el amor al dinero. En el nombre de Jesús, guarda nuestros corazones, porque de él mana la vida. Sí, De Señor. nuestro corazón mana la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Dios los Hasta bendiga. la Los próxima. guarde. Tenemos que ser justos delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Amén. Y acuérdate que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que muchos, codiciándolo, se extraviaron de la fe. Sí, Dios te Señor. bendiga.